Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en Núminos. Yo soy Julia. Y yo soy Karina, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, buenos días a todos, buenas noches. Vamos a seguir hablando un poquito sobre el tema pasado, que eran los 12 pasos del camino del héroe, pero lo vamos a dividir en partes. Vamos a hablar hoy solamente de la primera mitad, que son los 6 primeros pasos, porque también queremos hablar un poquito para introducirlo y conectarlo con las cápsulas anteriores sobre estos procesos iniciáticos que son muy importantes en la vida de todas las personas y que nos llegan de distinta forma y de distinta magnitud, pero a todos nos llega la famosa llamada que decíamos la vez pasada con Cari. Todos tenemos la llamada y cada quien decide hacer caso omiso de la llamada o escuchar la llamada y sentirse atraído por ella. En ese sentido, hay como muchas historias que hablan de los procesos iniciáticos. Aquí en América está el Popol Vuh, que es un libro que no sé si todos conozcan o no, que habla sobre precisamente la cosmogonía, la visión de todas las formas posibles y mitológicas de los mayas quichés. Este libro es del siglo XVI, digamos que relativamente pues es pronto después de la conquista, pero está escrito en este momento por anónimos, pero evidentemente que recuperan toda una tradición milenaria de formas de vivir y expresar el mundo. Y precisamente queríamos empezar con una cita de este libro del Popol Vuh que habla sobre este hombre formado al que aspiramos a ser todos cuando venimos acá a la tierra y vamos creciendo y nos vamos puliendo, como decía Cari la vez pasada, que somos como un diamante en bruto. Y queremos empezar con esta cita que es de las primeras páginas del Popol Vuh, donde habla sobre el hombre formado. Y dice: que aclare, que amanezca en el cielo y la tierra. No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Así dijeron. Entonces, con esta cita a manera de epígrafe, queremos empezar a hablar sobre finalmente este camino del héroe. Y como en la Matrix, en la película La Matrix, que vieron que hay como varias formas de salir de este condicionamiento colectivo del que hablamos la vez pasada con el pensamiento de Matrix, del pensamiento de Colmena y el pensamiento del bajo astral. El de Matrix es el que nos tiene metidos en este sistema en el que creemos que de pronto es inamovible, y en la película, que ya sabemos todos que también en estas expresiones varias artísticas como que hay muchas ideas revelatorias. Pues en la Matrix, por ejemplo, presentan varias formas en las que los personajes pueden liberarse y despertar finalmente a la verdad, porque la verdad nos hará libres. Entonces, de acuerdo a estas varias formas de despertar, a veces puede llevar esta secuencia de pasos y a veces se presentan de manera distinta en cada persona. Entonces, no sé, vamos a empezar hablando otra vez un poquito sobre el mito de Hércules con respecto a estos 12 pruebas que le ponen, que es el camino del héroe. Entonces, bueno, antes de empezar directo a hablar de Hércules, quiero hacer como una introducción. claro. Respecto a nuestros enemigos, que Castaneda, en uno de sus libros, basado en la enseñanza tolteca, habla que tenemos 4 tipos de enemigos, ¿no? ¿Cuál? Que son el tirano, un pequeño tirano, luego un tirano medio y luego un tirano así enorme. Mayor. Bueno, utilizan una palabra un poco altisonante, mejor no la vamos a mencionar, ¿no? Digamos que, como dice nuestro maestro Ami, les vamos a llamar enanos a estas cualidades un poco ruidosas de la sombra, ¿no? Entonces tenemos 4 enanos tiránicos. Sí. Y entonces siempre decimos que tenemos enemigos ocultos, enemigos declarados o enemigos sospechados. Y lo que no sabemos es que esos enemigos, antes de proyectarlos o verlos así como que señalando quiénes son, los primeros están dentro de nosotros, ¿no? Son nuestros enemigos realmente ocultos. Claro. Declarados son los que están dentro de nosotros. Y además, como dices, están ahí ocultos y no los vemos, y que muchas veces cuando nos damos cuenta es porque los vemos proyectados o espejeados allá afuera, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ya cuando los empezamos a espejear, pues ahí otra vez volvemos al tema de los conflictos y de estar señalando. Pero entonces en este libro
como que nos da, ¿no?, una guía de que hay que ver también para adentro, sí, ¿no? Sí. Que el ojo para primero el enemigo está dentro de uno. Sí, y también hay una pequeña nota que dice: nuestra inteligencia y sabiduría debe conquistar nuestro mundo interior. Entonces, cuando estamos buscando, proyectando esos enemigos con nosotros, muchas veces, ya sea que esas personas o esos enemigos externos, ¿no?, nos vienen a enseñar de que algo de ellos está dentro de nosotros, ¿no?, ya sea en un grado mayor, mediano o pequeño, pero algo dice el dicho: lo que te choca, te checa, ¿no? Exactamente. Y entonces, a veces que también podemos decir: no, pero yo no tengo nada que ver con esa persona, porque esa persona sí está ya muy clara, ¿no?, para el bajo astral. Pero entonces esa persona lo que tiene que enseñarnos es que tiene virtudes, no también tiene defectos. Y muchas veces esas virtudes nosotros las reprimimos, también no las vemos en nosotros. Y entonces, por ver el defecto de la otra persona, lo que nos quiere dar a entender o decir o conectar es de que, a ver, si tiene defectos, pero ahorita no te enfoques en eso, enfócate a ver qué hace bien esa persona, que tú lo tienes y también es parte de tu vida, y sin embargo lo estás reprimiendo. Claro. Lo estás así suprimiendo y decir: no, yo no soy así, no lo tengo. Claro, porque además es curioso este fenómeno, pero como que tendemos a reprimir ambas cosas, el defecto y la virtud, ¿no? Porque también cada virtud conlleva una responsabilidad, y entonces también es preferible a veces la gente, por no asumir ese compromiso con su virtud, pues prefiere no reconocerla, ¿no? E igualmente también hay un compromiso con el defecto, porque al verlo significa que ya tiene uno que trabajar en él, porque ya lo está viendo. Entonces también a veces eso genera un poco de rechazo, ¿no? Y también no hay que olvidar que se peca más por omitir, por omisión, que por actuar o por hacer, ¿no? Entonces, sí hay que pensar antes de actuar, claro, pero también equivocándose, echándose a perder se aprende, dicen por ahí. Y entonces ya en esto, ya cuando tengamos el conocimiento de estos enemigos internos, entonces la gran batalla es pelear con nuestros propios enemigos internos, no los externos. Por supuesto. Porque obviamente el ego, ¿no?, el ego así disfrazado, nos va a decir, o lo que es la cultura occidental, ¿no?, de que tú tienes que competir, tú eres el mejor, tú tienes que acabar con esa persona, tú tienes que demostrar, y no. Primero hay que vencer y redimir a los enemigos internos que tenemos, y ya lo que hagan los demás con sus propios enemigos internos, pues ya es asunto de cada quien. Claro. Y para que nosotros veamos un cambio externo, aunque sea cliché, pero no lo hacemos, por eso está el mundo como está, hay que acabar con nuestros propios enemigos internos. Claro, otro dicho dice: seamos el cambio que deseamos ver en el mundo. Más que decirle al otro que sí, que no, porque pues tampoco uno tiene ningún poder moral sobre nadie más, sobre nosotros mismos, que es la única verdadera posibilidad de cambio. Sí, y también hay una frase que me gustó mucho del libro, que dice que si tú no tienes un enemigo exterior tan poderoso, no podrás hacer el cambio psicológico que necesitas. Y pues sí, a veces tenemos a lo mejor jefes o vecinos o hermanos, parientes que son así como un látigo con nosotros. Claro. Y nos traen así asoleados, pero lo que no sabemos es que necesitamos de ese tipo de personas o de ese aprendizaje para poder pulirnos, ¿no?, sacarlo mejor. Claro, así como también en las películas, a lo mejor también un poco cliché, que estamos hablando del camino del héroe, ¿no? Entonces de pronto vemos en las películas de héroes que está el héroe y está el villano, que es archimalo, ¿no? Que son que es igual de poderoso, pero en el sentido opuesto, ¿no? Y es a partir de ese confrontamiento de fuerzas en el que se florecen o en el que se destapan y se revelan las verdaderas cualidades y virtudes del héroe. Del héroe, ¿no? Sí, porque hay veces que decimos, como en las películas que observamos, pero si él te está haciendo eso, ¿por qué él no reacciona así? ¿Por qué no le hace lo mismo? Porque esa es la diferencia de los distintos caminos entre, y aparte, el héroe y el villano. Claro, en cómo
respondemos ante esas circunstancias también, ¿no? Sí. Y finalmente ahí está también a lo mejor muy arquetípicamente caricaturizado, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros acá cuando hablemos de Hércules, porque recordemos que los mitos pues mezclan ciencia, arte con religión, y que también van variando mucho en las traducciones. Los mitos eran tradiciones orales y unos los ponen de una forma, otros de otra, los traducen de una forma, los interpretan de otra, y entonces cada quien tiene que ir haciendo un ejercicio de reconstrucción de qué es lo que nos quieren decir estos arquetipos, ¿no? De qué nos están hablando estos cuentos, estas pruebas, estas circunstancias, estos enemigos, estos personajes, estas incomodidades, hacia dónde va, cuál es el trasfondo, qué es lo luminoso, qué es lo que no se ve, qué es lo misterioso que está detrás de lo que es evidente, ¿no? Muchas veces lo más importante es lo que no se ve, ¿no? Como diría el Principito también en Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, que lo esencial es invisible para los ojos y solo es visible para el corazón. Entonces con este preámbulo van a entender por qué lo hicimos y que se conecta directamente con Hércules y sus 12 pasos. Entonces, precisamente como dice Cari, parte de este camino del héroe es enfrentar estos enemigos internos y estos monstruos internos y estos miedos y estas obsesiones y estas, a lo mejor, deseos más oscuros del alma, ¿no? Entonces, darse cuenta de que tiene que ser un trabajo interior primero, y en ese sentido nosotros dividimos las 12 pruebas que le pone a Hércules en 2 para hablar de las primeras 6 y relacionarlas un poquito con las 6 primeras casas también de la carta natal de las personas, que dijimos que son 12 casas en la cápsula pasada, y que indicamos que también era como una especie de secuencia del ciclo evolutivo de la vida de un ser humano. Todos pasamos en distinta forma y en con distintas pruebas, pero todos pasamos por esta rueda porque todos estamos acá viviendo nuestro propio camino del héroe. Otra cosa importante que también dijimos en la cápsula pasada es que este es un proceso personal, es un proceso iniciático individual, pero también es importante aclarar que aunque es un proceso personal, siempre vamos acompañados, ¿no? Siempre vamos, lo que acaba de mencionar Cari, por ejemplo, para reconocernos en esos espejos sagrados, aunque el trabajo sea propio, necesitamos de los otros para irnos dando cuenta de cosas, irnos puliendo, ir creciendo, y la verdad es que la vida es así, siempre está sostenida por esta red, y la vida conspira en favor del que quiere crecer y ser mejor persona. Entonces también siempre van encontrándose las formas y las personas y las circunstancias que nos van ayudando, y en este caso a Hércules le pasa igual, ¿no? Sí. Entonces, retomando un poquito el inicio del cuento de Hércules, de esta mitología, de este mito griego, la vez pasada introducimos un poco cómo se había dado. Dijimos que hay muchas versiones de los mitos porque van cambiando. Nosotros vamos a agarrar una general aquí para hablar un poco más allá de los detalles de si se corresponden o no entre todas las versiones, pues hablar de las pruebas y hablar de qué nos quieren decir estas pruebas, ¿no? Y también agregar a esas modificaciones de los conocimientos, porque sea poco, de los sustanciosos que tenemos, también la adecuamos a como comprendemos y sabemos cómo Claro. son las cosas. Claro, acá recordemos que estamos acá en esta charla informal, que estamos platicando de cosas que nos interesan y que esperamos que a ustedes también les interesen. Como hemos dicho, esto acá nada más es como una invitación a que cada quien siga recorriendo su propio camino, a que no den acá nada por sentado, que no nos crean nada más que se sienten con nosotros un ratito a conversar de estos temas que consideramos sean importantes para la evolución de la especie humana. Entonces vamos a irle agregando, como dice Cari, algunos comentarios. Igual siempre estamos a la escucha y queremos aprender a hacerlo mejor. Si también luego ustedes tienen temas que les interesen o algo, nos pueden ir ahí pasando sus comentarios. Entonces, hablando de Hércules, volviendo, el mito de Hércules, para volver a retomar los que no hayan visto la cápsula pasada y aún así a los que la vieron, Hércules, Heracles para los romanos, era hijo de Zeus. La historia es más larga porque en realidad cuenta que embarazó a la madre de Hércules, que era Alumena, la escondió, la preñó Zeus escondidas porque se enamoró de ella, era muy bella, el esposo estaba en la guerra,
Él se disfraza, le engaña. El esposo anfitrión. El esposo anfitrión estaba en la guerra. Zeus se presenta como si fuera el esposo de Alomeda y la deja embarazada. Y entonces cuando el marido vuelve de la guerra, pues se da cuenta de que está embarazada, quiere castigarla porque se sospecha esta infidelidad, y cuando va a condenarla y la lleva ahí al juicio al Olimpo, pues Zeus dice pues, que está embarazada de su hijo. Entonces al reconocer al hijo, el anfitrión, en vez de sentirse ofendido, se siente como halagado y honrado de pensar que va a criar al hijo de Zeus. Entonces por ese lado digamos que no se complican más las cosas. El problema viene después cuando Hera, que es la esposa de Zeus, recordemos que Hera quiere decir, es la luna, son las cualidades de la luna, entonces son cualidades de las emociones y de la parte oscura, no porque sean malas, sino porque estamos diferenciando cualidades. Entonces de que Hera, envuelta en celos por esta circunstancia, pues empieza a hacer una serie de cosas como para vengar un poco la infidelidad de Zeus, y bueno, también un poco como para castigar al hijo, que nada debe y nada teme, pero ya sabemos que de pronto son así las cosas. Entonces está embarazada, están embarazados, al mismo tiempo pues el hijo... Almena y Hera están embarazadas al mismo tiempo, y en ese momento Zeus, que sí tenía planes para Hércules, desde antes, bueno, dice que el primero que nazca en ese momento en la casa de Perseo va a ser el nuevo rey al trono de Micenas, va a ser el heredero al trono, ¿no? Entonces Hera, frente a esto, se apresura y adelanta el nacimiento de Euristeo. Adelanta el nacimiento de Euristeo para que sea él el rey, y luego nace Hércules, ¿no? Entonces digamos que fue como la primera situación que tiene que enfrentar Hércules cuando él iba a ser el heredero legítimo al trono, porque iba a nacer primero. Entonces ahí primero tiene que aprender a tolerar una frustración y una injusticia de entrada. Ya estamos hablando otra vez de las heridas, ¿no? Ahí una herida y otra, y lleva un par ahí ya Hércules, ¿no? Y no contentos no solamente con no haber sido el heredero al trono, cuando era un bebé, Hércules le manda un par de serpientes envenenadas a su cuna. Y bueno, de pronto la mamá, al escuchar el ruido en el cuarto del bebé y todo, llega, entra, abre el cuarto y ve al bebé en su cuna, a Hércules, con 2 cobras en cada mano que las acaba de matar. Entonces, desde chiquito también da muestra de su fuerza y de su inteligencia para resolver este tipo de situaciones, y la madre de Hércules, asustada por la represión que podría tener Hera con él o con ella o con el trono, agarra a su bebé y va y lo lleva y lo deja en el bosque, que probablemente sea otra herida, el abandono. Y así se van acumulando ya todas las heridas antes de empezar las pruebas. Hércules ya llevaba ahí un cúmulo de cosas que resolver. Cuando dejan bebé solo en el bosque y lo encuentra Hera, pero Hera no sabe quién es. Hera no sabe quién es. Ahora sí que está como Moisés también, que lo mandan matar ahí, o como también el rey Salomón, ¿no? Algo así, que manda matar a todos los... Herodes. O sea, ya ven que todo esto se repite, son cíclicos. Entonces no sabe quién es este bebé, pero pues lo recogen, lo cuidan y ven que pues era un bebé con mucha vitalidad, y Hera, conmovida de la vitalidad del bebé, lo amamanta. Y oh sorpresa, que al amamantar a Hércules, Hera, que es una diosa, pues le da más poderes a Hércules. Le da parte de los atributos de los dioses del Olimpo, de manera que queda como un semidios, porque al mismo tiempo es hijo de Zeus. Entonces pues le queda muy bien todo eso, pero sin darse cuenta. Y de hecho estábamos comentando con Cari antes de empezar a grabar las ironías de la vida, porque Hércules quiere decir la victoria, la gloria de Hera, y Hera es su mayor enemigo aparentemente, hablando de los enemigos que estamos diciendo que es donde se forja el héroe, ¿no? Y precisamente Hércules quiere decir la gloria de Hera, para que cada quien se quede pensando en lo que eso puede significar, ¿no? Como estos acertijos iniciáticos, que parece que los enemigos son los mismos.
estamos, o sea, estamos unidos, somos nosotros contra nosotros de alguna manera. Y la victoria entonces también es nuestra, ¿no? Porque nosotros estamos luchando contra nuestras propias sombras. Entonces, ¿qué pasa? Ay, bueno, de lo que cuentas de Hera y Hércules, como así como paréntesis, muchas veces también se nos presentan, como dijiste, desde que nació Hércules, dificultades. O sea, era un bebé, un recién nacido, y ya tenía un odio por el celo, ¿no? Por la envidia. Claro. Y las ganas de tener el poder. Y sin embargo, esta Hera, que era su enemiga, le hacía todo lo posible para, aparte de que quitarle el trono, quitarle hasta la vida. Y sin embargo, cada vez que atentaba contra Hércules, pues Hércules se fortalecía. Ahora sí que lo empoderaba, ¿no? Lo empoderaba más sin darse bien. cuenta. Claro, por eso está el otro dicho, uno nunca sabe para quién trabaja. Así que hay que tener estar muy cuidado. Ajá. Y bueno, después se va, Hércules crece, después de que ya ha sido amamantado por Hera, crece, y a muy temprana edad ya se vuelve un héroe, ya en la comunidad, en los pueblos aledaños, ya lo conocían. Pasa otra cosa, ¿no? Cuando Hera se da cuenta de que amamantó a Hércules, se enoja mucho Hera, ¿no? No, pero De... por lo de la semilla. No, eso va después. Va después. Bueno, pues se enoja, Hera se da cuenta después de que era Hércules. Y se molesta. Y se molesta y va acumulando cada vez más odio y rencor. Pero el trono aparentemente ya lo tenía asegurado, entonces ¿para qué hace tanto si lo que quería era el trono ya lo tiene? Entonces ya se va, ya Hércules ya está grande, y entonces Hércules se da cuenta que su primo, que es el rey Euristeo, siempre se me olvida ese nombre. Euristeo, pues obviamente manda, ¿no? Le ordena a Hércules. Y entonces Hércules un día dice, bueno, pero realmente el rey es muy pequeño, ¿no? O sea, como que no tiene capacidad, no tiene valentía, no tiene coraje, no tiene nada. Y como un hombre como yo, tiene que rendirle cuentas, ¿no? Y yo tengo que estar a su mando, que es lo que también pasa, ¿no? En los tiempos modernos. Entonces va con el oráculo de Delfos. Esta es la versión que vamos a decir hoy. Entonces va con el oráculo y realmente va porque quiere escuchar lo que él quiere, ¿no? Claro. O sea, no tanto va a ver qué le dice el oráculo. Entonces ya le preguntas, Hércules le pregunta al oráculo, ya es momento de que yo me rebele ante el rey y que le diga que ya no lo voy a obedecer, y que, tenía razón, ¿no? Pero que realmente yo soy mejor que él. Y entonces el oráculo le dice, cada prueba que te ponga aquí a hacer, tú te vas a afianzar más y vas a debilitar al rey. Entonces Hércules, molesto porque no era lo que quería escuchar, se va. Entonces Hera se da cuenta de que Hércules está molesto y aprovecha esta debilidad, también para que hay que tener cuidado de las puertas que abre uno a veces. Exactamente, como dijimos hace 8 días. Cuando apagamos un foquito de no querer vivir, se abre un egregor y por ahí, ¿no? También se filtran muchas cosas. Entonces Hera se da cuenta y le siembra la semilla de la locura. Y entonces en el alucine que tiene Hércules, él empieza a fantasear que está peleando con grandes bestias, con dragones, así horribles, ¿no? Horribles, y él pues defendiéndose, ¿no? Defendiéndose en su alucinación, que él la daba por hecho, que era de verdad. Mata a los monstruos, y cuando reacciona, está con las manos llenas de sangre, y en el piso ve a su esposa y a sus 2 hijos. Entonces realmente esa alucinación que tuvo, pues era su propio enemigo interno, eran sus sombras, era la locura, ¿no? Su locura, y mata a su familia. Claro. Entonces cae en depresión y se autoexilia, se aleja, y entonces hay duro tiempo en la tristeza, en el abandono y la soledad, hasta que un día decide regresar y se pone a las órdenes del rey, de su primo, para limpiar sus culpas, ¿no? Eximir sus pecados. El tiempo cura alguna de sus heridas, pero su conciencia le pedía volver y hacerse cargo, responsabilizarse, ¿no? Entonces cuando vuelve con Euristeo, que es el rey, y se presenta ahí, y Euristeo, que realmente es un personaje, ni siquiera es el enemigo real de Hércules en esta historia, ¿no? Como hemos dicho, el enemigo real en todas estas historias somos nosotros mismos y nuestras propias sombras. Entonces Hércules estaba una sombra de su tamaño para poder crecer, Exacto. ¿no?
Entonces va con este rey y el primo, pues también sabiendo un poco, pues yo creo que reconociendo la cualidad y la virtud de Hércules, pues entonces le pone pruebas que él cree que también no las va a superar. Entonces también la creencia sobre qué es posible y qué no es posible también depende mucho de nuestros propios límites mentales, ¿no? De nuestra capacidad de imaginar esos límites o cosas distintas. Entonces Euristeo, la primera prueba que le pone es la del león de Nemea. La primera prueba del león de Nemea, que el león de Nemea pues era una bestia que primero, pues enorme, voraz como todo león, y que primero empezó a comerse los rebaños, empezó con esta hambre insaciable a matar al ganado, a los rebaños, y después empezó a comerse a los hombres, y una vez probada la carne humana pues ya no la quería dejar, y entonces ha vuelto un problema para el pueblo, ¿no? Para Nemea, justamente que hubiera una bestia suelta. Entonces Euristeo lo primero que hace es mandar a Hércules a matar al león. Y bueno, cuando llega con el león, Hércules saca una de sus flechas y la tira y se da cuenta de que la flecha rebota porque tiene la piel muy dura el león. Entonces se da cuenta de que va a tener que ser un combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se tiene que acercar y ver cara a cara a su enemigo. Uno se tiene que acercar, uno tiene que ir ahí a esas profundidades y plantar la cara, porque la flecha era a la distancia. Cuando se dio cuenta que la flecha no funcionaba y que tenía que ser un combate cuerpo a cuerpo, todo lo que se está despertando en la fuerza de Hércules para poder enfrentar al león cuerpo a cuerpo. Ya de ahí habla de valentía, habla de una virtud que tiene que desarrollar, que es la valentía para enfrentar al león. Y precisamente hay un enfrentamiento, termina él con su fuerza sujetando la cabeza del león y muere asfixiado así, ¿no? Entonces después con las propias garras del león le quita la piel y va y regresa a Micenas con la piel del león puesta. ¿Qué pasa ahí, Cari? ¿Qué más? Pues cuando llega, imagínate la cara del primo del rey, ¿no? Llegó con la piel del león encima, ¿no? Y le da miedo, ¿no? Le da miedo. El primo dice, ¿qué es esto? Yo pensé que iba a regresar el león, claro, con la carne y la sangre de Hércules en la boca, en los ojos, claro. pues, ¿no? No. Y aquí lo queremos relacionar también con, para irlo haciendo hacia la par, con la primera casa de la carta natal, que es la primera prueba que le pone. ¿A qué se refiere la primera casa? La primera ¿De qué casa nos habla? Sí. Nos habla del yo, de cómo nos proyectamos inconscientemente porque no nos vemos, pero los demás sí nos ven. Entonces muchas veces te pueden decir, oye, tú eres así, o tus virtudes, tus cualidades. Y sin embargo uno dice no, pero realmente sí. Entonces ese también es como que tu aspecto, ¿no? Es la apariencia física, el cómo te presentas a los demás, la puerta a través de la cual se puede acceder al verdadero ser, ¿no? Que es allá donde está nuestro sol. El ascendente es esa primer forma en la que nos presentamos al mundo. Y sin darnos cuenta, ¿no? Pero en esa primer forma, por ejemplo acá Hércules dejó muy claro quién era, ¿no? En esta primer prueba, teniendo que enfrentar en su primera prueba a un león. El león es el fuego del yo, también lo que indica esta valentía y hace referencia al corazón, a la parte más esencial del ser, ¿no? Entonces también él, al enfrentarse con el león, dejó muy clara quién era él, cuál era su fuerza, cuál era su valentía, que no tenía miedo de enfrentarse con sus propias manos y con sus propios méritos, porque ahí ya no tenía armas, ¿no? Estaba directamente contra el león, con su propia fuerza, con sus propias estrategias y con su propia valentía, porque tener aquí a un león devorahombres, pues tiene que quedar muy claro quién era Hércules, ¿no? Sí. Su yo tiene que estar muy bien plantado. Y también de que este cuento es como está lleno de muchos simbolismos. El león se escondía en una cueva, ¿no? Entonces también para encontrar tu verdadera valentía tienes que meterte a lo más profundo, ¿no? Y lo otro que decía Cari, porque está
estos tamaños de enemigos distintos, ¿no? Entonces digamos que el enemigo mayor era Hera, que en realidad era como un espejo de Hércules, y estos enemigos menores, que no son tan menores, pero un poco más chicos que Hera, son los enemigos que a lo mejor podría llamar Castaner los intermedios, ¿no? De estos enanos que estábamos hablando, ¿no? O sea, aún con todo, el león que está escondido en esta cueva, como dice Cari y todo, pues requería una gran valentía para ir ahí y encontrarlo, pero también reconociendo que el mayor era las pruebas que finalmente Hera le iba poniendo, que iban ayudando a definir la cualidad de fortaleza de Hércules. Esa virtud se iba desarrollando conforme las pruebas iban volviendo cada vez más difíciles, ¿no? Entonces esto con respecto a la primera casa y a la primera prueba, es el yo. Digamos que sería como la primer capa de la que hablábamos en la cápsula anterior, de estas 3 capas que decía Jung sobre la psique. Digamos que esta es la del ego, ¿no? Es la primera capa con la cual nos presentamos al mundo. No es ni buena ni mala. Digamos que es la que vamos desarrollando conforme a nuestras circunstancias para poder movernos más o menos con lo que nos rodea, con la cultura, con nuestra familia, con los amigos, de acuerdo a todas esas circunstancias se va haciendo una especie de coraza que es la primera capa, que es el ego, ¿no? Eso con respecto a la primera. Y luego ya pasamos a la segunda. Cuando también su primo lo ve así vestido, se esconde, ¿te acuerdas? En un barril. Sí, entonces, le da miedo y desde ahí le dice, te voy a mandar a una segunda prueba, tienes que ir a matar a la hidra. Entonces ya va Hércules con la hidra, que se encuentra escondida en un pantano. Pero esta vez se lleva a su sobrino, que eran muy cercanos. Se lleva a su sobrino y van a buscar a Hidra. Yola. Su sobrino Yola. Y entonces ya van al pantano, ven que está podrido, huele muy mal. Y también la hidra se escondía debajo del pantano, había otra cueva. Entonces ya hacen ruido para que salga la hidra. Cuando sale la hidra es un monstruo de 3 cabezas. La hidra venenosa. Entonces Hércules empieza a pelear con la hidra y le empieza a cortar la cabeza. Pero cada vez que cortaba una cabeza salían 2. Y entonces igual cortaba una cabeza y volvían a salir 2. Y el sobrino que estaba enfrente observando le llama y le dice, espérate, así como que te estás desgastando, no estamos yendo a ningún lado. No, y cada vez es peor. Ajá, exactamente. Porque corta uno y salen 2, ¿no? Entonces es un cuento de nunca acabar. Ajá. Y le propone que en lugar de cortar la cabeza, o sea, Hércules corta y Yola cauteriza. Y entonces así logran acabar con la hidra. Cauterizando. Y si se fijan lo que decíamos, es trabajo en equipo. O sea, el sobrino está ahí ayudándole a Hércules porque todos, absolutamente todos nosotros tenemos un montón de gente y un montón de ayuda siempre que realmente la necesitamos. Yo creo que por eso también el proceso realmente del héroe de Hércules empieza en el momento que él lo decide. No empezó antes, cuando nació con las culebras en las manos, en cobras venenosas en su cuna. Empezó en el momento en el que él decidió que empezaba ese recorrido. Pues estaba el destino. Estaba el destino. Pero hay un momento en la llamada que decíamos, ¿no? O sea, él escucha la llamada y sabe que lo primero que tiene que hacer es humildemente, con humildad, regresar a Micenas para poder redimir su error, ¿no? Entonces ya habiendo acabado con la hidra, se da cuenta que el cuerpo seguía con vida. La hidra venenosa está viva. Y también sabe que, se entera que su sangre es muy tóxica. Entonces agarra sus lanzas y las mete en el baño de sangre de la hidra y ya después cavan un túnel, avientan el cuerpo de la hidra y le ponen una gran roca a la entrada de la cueva profunda para que ya no aparezca. Y creo que le lleva la cabeza a Euristeo, ¿no? Creo que la envuelve una para de la prueba y la evidencia. Entonces obviamente ahí otra vez el primo así casi se infarta, ¿no? Sí. Y bueno, y aquí también lo podemos asociar al igual a la cazador, que es también tu valor propio, ¿no? Entonces ahí sí él se estaba desgastando, o sea, energéticamente estaba
también, ¿no? Corporal, desgastándose. Entonces por eso el sobrino le dijo, no, espera, hay que ser como que más astutos y sacar la inteligencia para que también tu cuerpo físico no se desgaste. Claro, sí, porque como dices, esta casa que también tiene que ver con el mérito, con el trabajo, con el valor, era como estar tirando sus energías, ¿no? Porque además la encuentra la hidra, la encuentra en el agua, estancada, podrida, o sea, quiere decir, en esa parte de las emociones subconscientes que él tenía ahí medio rancias, venenosas, y que además al querer destruirlas se reproducen, ¿no? Entonces finalmente nos hablaba también que era lo que hacía era cortar la cabeza a la hidra. Entonces está hablando de la parte visceral, de las partes emocionales, no la intelectual, no la racional, sino está hablando de lo visceral, ¿no? La hidra. Entonces, ¿qué se guarda ahí? Pues veneno o alegrías, pero que si no fluye como este pantano se empieza a pudrir y se queda ahí hasta que uno no va y le enfrenta a esa propia hidra, ¿no? Y como tiene relación con la cabeza, pues son los pensamientos, ¿no? Entonces son esos pensamientos también obsesivos que están, claro, se maquinan solos y que uno le dice a la mente para, y se para, pero después te aparece otro pensamiento, claro, y luego otro y otro. Entonces sí está como que relacionado. Es lo mismo, ¿no? Como justo como dice